Un saludo, jóvenes de tercero de bachillerato en Contaduría y Finanzas. Vamos a continuar trabajando con el tema de las razones financieras. En la clase anterior pudimos ver lo que eran las razones de liquidez y ahora continuamos con las razones de actividad. Y estas razones de actividad pues están relacionadas con varias cuentas, entre ellas inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Vimos en la clase anterior la primera de ellas, que era la rotación de inventario, que medía la velocidad con que la empresa tiene que cambiar su inventario. Desarrollamos la fórmula, hicimos los análisis correspondientes. Luego el periodo promedio de cobro, que son los días que un cliente tarda en venir a pagar sus cuentas a la empresa, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con la razón número 3. Entonces, vayan tomando nota en su cuaderno y tenemos ahí el periodo promedio de pago. Este periodo promedio de pago, jóvenes, es el número de días que la empresa tarda en pagarle a sus proveedores. La empresa puede comprar al contado o puede comprar al crédito. Entonces, cuando compra el crédito, la empresa se tarda determinado tiempo en pagar a los proveedores. Entonces, el periodo promedio de pago lo que mide es cuántos días yo me estoy tardando en pagarle a los proveedores. Es recomendable pagar lo más tardío posible, sin perder la reputación crediticia de la empresa. Lógicamente, lo que le conviene a la empresa es pagar lo más tarde posible, pero sin correr el riesgo de que pueda dañar su posición crediticia, ¿verdad? Recordemos que entre más tiempo la empresa tenga el dinero, pues es mucho mejor. Entonces, entre más tarde se le paga a los proveedores, es mejor para la empresa, pero debe cuidar, como lo decía anteriormente, su reputación crediticia. Entonces, anotamos ahí el concepto del periodo promedio de pago. Es el número de días que la empresa se tarda en pagarle a sus proveedores y es recomendable pagar lo más tardío posible, pero sin perder la reputación crediticia. Para calcular, jóvenes, el periodo promedio de pago, la fórmula que vamos a emplear es la que a continuación se da a conocer. Voy a dividir las cuentas por pagar entre las compras diarias. ¿Cómo voy a hacer para convertir las compras a diarias? Vamos a dividir las compras totales entre 360. De esta manera, yo convierto esas compras anuales a unas compras diarias. Entonces, repito, el periodo promedio de pago se calcula dividiendo las cuentas por pagar entre las compras diarias. Y para sacar las compras diarias, ¿qué es lo que hago? Divido el valor de las compras entre 360. Y aquí tenemos la fórmula ya abreviada. PPP es igual a cuentas por pagar entre las compras entre 360. Y de esa manera calculamos el periodo promedio de pago. Algo que es bien importante mencionar, jóvenes, es que normalmente las compras aparecen como un porcentaje del costo de venta. En los estados financieros que se publican, normalmente no aparece el rubro de las compras, sino que aparece directamente un elemento que se llama costo de ventas y las compras se expresan como un porcentaje de ese costo de venta. Entonces vamos a desarrollar esta fórmula del periodo promedio de pago. Necesito en primer lugar entonces las cuentas por pagar. Ahí usted tiene el balance general en sus manos. Lo vamos a ir visualizando aquí también en la pantalla y voy a buscar las cuentas por pagar en el balance que tenemos del ejercicio que estamos resolviendo. Entonces vamos a buscar en los pasivos y vamos a buscar las cuentas por pagar. Recordemos que el primer año con el cual trabajamos es el año 2020. Entonces, mire, año 2020 nos ubicamos y las cuentas por pagar ascienden a 382,000. Me voy entonces para la parte donde estoy resolviendo el ejercicio y vamos a colocar los 382,000 empiras. Estas son las cuentas por pagar del año 2020. Ahora, ¿entre qué voy a dividir esas cuentas por pagar?
pues la fórmula dice que la voy a dividir entre el valor de las compras. Entonces, vamos nuevamente a los estados financieros de la compañía Bartlett y vamos a buscar en el estado de resultado. Si usted observa en el estado de resultado, aparece un renglón que se llama costo de ventas. Para el año 2020 tiene un valor de 2.088.000. Entonces me manda a leer el inciso A. Y el inciso A me dice que dentro del costo de ventas en ambos años, el 70% del mismo corresponde a las compras. Dicho de otra manera, jóvenes, las compras representan ¿qué porcentaje? El 70% del costo de ventas. Entonces, tome su calculadora y colocamos el costo de venta, que sería 2.088.000 por el 70%, y de esa manera yo calculo el valor de mis compras. Entonces, a los 2.088.000 le calculamos el 70%. Vaya desarrollándolo usted en su casa. 1.461.600. Ese sería el valor de las compras, calculada, repito, como un porcentaje del costo de ventas. Y ahora esas compras las vamos a dividir entre 360. Recuerde que para convertirlo a un valor diario lo dividimos entre 360, sabiendo que en un año comercial pues hay 360 días. Entonces vamos a desarrollar nuestra fórmula. Recordando, jóvenes, en primer lugar tomé las cuentas por pagar del balance general. Luego, para calcular este valor hay que tener mucho cuidado. Me fui al estado de resultado, donde aparece el costo de venta. Y a esta cifra que aparece aquí, a los 2.088.000, le aplico el porcentaje de las compras, que según los datos del problema es el 70%. Y de ahí es donde obtengo 1.461.600. Ahora lo divido entre 360 para calcular el valor de las compras diarias. Entonces vamos a tener aquí periodo promedio de pago es igual. Periodo promedio de pago es igual. Voy a volver a colocar los 382.000 de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, perdón, dividido entre lo que me resulte de dividir o el cociente de las compras anuales entre 360. Entonces, 1.461.600 entre 360. Y eso me da un valor de 4.060. Espero que usted vaya comprobando los resultados. Y ahora el último paso sería solamente encontrar el cociente de esas dos cantidades. Periodo promedio de pago va a ser igual a 382.000 empiras entre las compras diarias 4.060 y da 94.0886 y todo lo demás. Pero recordemos que como son días, lo vamos a redondear al número entero. Entonces me quedaría en este caso 94 días. Este sería el periodo promedio de pago. Significa que la empresa está tardando en pagarle a los proveedores el año 2020 94 días. Aquí tendríamos la respuesta para el año 2020. Ahora, jóvenes, vamos a trabajar con el año 2019. Ahí siempre a la par, como les indicaba en la primera clase, vamos a calcular nuestro periodo promedio de pago. Ahí usted puede ir avanzando conforme se vaya reproduciendo el video, usted va avanzando.
igual. Bien, entonces vamos a sustituir. En primer lugar, necesito las cuentas por pagar. Me debo ir al balance general y buscar las cuentas por pagar del año 2019. Lo ubico aquí, año 2019. Cuentas por pagar, 270,000. Vamos entonces a sustituir 270,000 entre las compras anuales. Entonces, vuelvo a repetir esa parte, jóvenes, las compras normalmente no aparecen publicadas en los estados financieros. Entonces, ¿qué debo hacer? Buscar en este caso el costo de ventas, que si usted observa en el año 2019 es 1.711.000. 1.711.000 y le vamos a calcular el 70%, haciendo alusión a la nota que dice que las compras son el 70%. Y ahí tenemos el valor. Usted pruébelo a hacer en su casa, 1.711.000 por el 70%. Y según los datos obtenidos, yo tengo un valor aquí de 1.197.700. Y ahí tenemos planteado el ejercicio. Ya después de esto, solamente resolver. Periodo promedio de pago es igual a cuentas por pagar. Como no las he utilizado, mire, coloco los 270,000. Y ahora vamos a obtener el cociente entre las compras anuales dividido entre 360. Ahí nos da 3.326.94. Es el valor de las compras diarias que hemos calculado. 3.396.94. Y para terminar con el año 2019, lo que nos falta solamente es dividir los 270,000 entre los 3.326.94. Sería 270,000 entre los 3.326. Y nos da 81 días. Decía en la razón que mirábamos hace un poco la parte teórica, que entre más tarde le pague a la empresa es mejor, pero ahí sí tenemos que ver cuáles son los plazos establecidos por la empresa, ¿verdad? Porque muchas veces la empresa que nos vende a nosotros nos establece un plazo y si nosotros le estamos pagando demasiado tarde, puede ser que perdamos, como decía ahí la teoría, la reputación crediticia y puede ser que nos den un crédito una vez pero que luego no nos vuelvan a dar crédito. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esta razón. Según la definición que yo les daba, entre más tarde o entre más tiempo me estoy, es mejor para la empresa. Lógicamente voy a tener el dinero más tiempo en mi caja, pero también hay que cuidar lo que es ese récord crediticio que la empresa pueda tener. Entonces, una vez que ya tenemos calculado, vamos a hacer el análisis correspondiente. En el análisis, pues recuerde lo que yo les he dicho, solamente mencionar los hallazgos obtenidos con la fórmula. En el año 2019, la compañía tardó en pagar a sus proveedores, tardó 81 días, coma, mientras que en el año 2020 se tardó 94 días. Entonces, aquí nosotros solamente mencionamos lo que obtuvimos en la fórmula, ¿verdad? En el año 2019 se tardó en pagar 81 días y en el año 2020 94 días. Mire lo que vamos a hacer ahora. Se recomienda a la gerencia revisar los plazos establecidos por los acreedores. Y de esa manera no dañar el récord crediticio. ¿Por
Porque una cosa es que yo quiera tener el dinero más tiempo, ¿verdad? Pero si yo miro que los proveedores solo me dan 90 días, los 2 años andan súper mal, ¿verdad? Porque me estoy tardando mucho tiempo en pagarle a los proveedores. Por eso recomendamos a la gerencia que debe revisar los plazos que le dan los acreedores y de esa manera no dañar el récord crediticio de la compañía. Entonces, con eso ya tenemos la primera fórmula desarrollada. Y ahora vamos entonces a continuar. Vamos a ver la última razón de actividad, que si revisamos aquí el contenido, dice que las razones, este grupo comprende las siguientes razones: rotación de inventarios, periodo promedio de cobro, que ya lo calculamos, periodo promedio de pago, que lo acabamos de hacer, y ahora vamos con la rotación de activos totales. Nos vamos a ubicar entonces en la diapositiva correspondiente y me le colocan número 4, rotación de activos totales. Siempre, como lo he dicho, la palabra rotación indica cambio, o sea, movimiento, ¿verdad? En este caso, dice que esta razón financiera mide la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. Recordemos que una de las prioridades en una empresa comercial es vender, porque si yo no vendo, entonces no voy a tener ingresos para cubrir todos los gastos que se dan en la empresa. Entonces, la rotación de activos totales lo que mide es con qué eficiencia utilizo mis activos para generar venta. Si yo soy una empresa y tengo una serie de activos, esos activos yo los voy a utilizar ¿para qué? Para generar ventas. Tal es el caso, por ejemplo, de tener un camión para repartir mercadería. ¿De qué forma yo estoy utilizando ese camión para incrementar el volumen de venta total de la empresa, ¿verdad? Entonces, esta razón lo que mide es la eficiencia con que la empresa está utilizando sus activos para incrementar el volumen de venta. Entre más alto es su valor, mayores serán las ventas de la empresa. Lógicamente, entre más eficiente utilizo mis activos, mayores serán los porcentajes de ventas totales que registre la empresa. Para calcular la rotación de activos totales, la fórmula aparece a continuación. Vamos a dividir las ventas entre los activos totales y ese resultado que nos dé de esa división lo vamos a multiplicar por 100 para convertirlo en un porcentaje. O sea que desde ya vamos sabiendo que la rotación de activos totales se presenta como un porcentaje de eficiencia. ¿De eficiencia en qué sentido? Con que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. Y aquí la tenemos abreviada. RAT es igual a V entre AT menos 1, o sea, dividiendo las ventas entre los activos totales y multiplicándola por 100. Aquí tenemos un pequeño error por 100. Entonces, hay que ir anotando toda esa teoría en su cuaderno y ahora vamos a desarrollar la fórmula rotación de activos totales. Vamos a darle borrar. Siempre con la misma metodología, calculando primero el año 2020 y a continuación el año 2019. Siempre a la par ahí en su cuaderno para llevar el orden. Bien. Vayamos entonces viendo qué cantidades son las que voy a necesitar para desarrollar mi fórmula. En primer lugar, vamos a colocar el nombre de la fórmula, que es RAT, rotación de activos totales. Esa rotación de activos totales, según la fórmula, es igual a las ventas. Entonces, vamos a hacer ahí el cambio de pantalla para que usted observe el balance. Usted lo puede ver en su cuaderno. Las ventas yo las encuentro en el estado de resultado. Es bien importante que usted se familiarice en cuál de los estados financieros voy a encontrar los rubros que me piden. En este caso, las ventas las encuentro en el estado de resultado.
Para el año 2020 las ventas son de 3.074.000. Entonces vamos a sustituir ese valor en la fórmula, 3.074.000, dividido entre, según la fórmula, los activos totales. Vamos entonces a buscar en mis estados financieros. Y lógicamente los activos totales son los que aparecen en el balance general, donde dice aquí total activos. Ese es el total que nosotros necesitamos, que sería en este caso 3.597.000. Y recuerde que aquí tenemos que multiplicarlo por 100 para al final que se convierta en un porcentaje. Dos cifras después del punto decimal. Entonces, me va a quedar la fórmula, rotación de activos totales es igual, y entonces con su calculadora usted hace la división correspondiente, 3.074.000 entre 3.597.000 y multiplica ese valor por 100. Al multiplicarlo por 100 me da 81.46, perdón, 85.46%. Esa sería la rotación de activos totales que la empresa va a tener en el año 2020. Esa razón que me indica a mí como administrador financiero. Eso me indica que la empresa está utilizando sus activos con una eficiencia del 85.46%. Lo ideal sería que la empresa lo utilizara con una eficiencia del 100%. Si la empresa utilizara sus activos con una eficiencia del 100%, las ventas hubiesen sido 3.597.000. Pero aquí, jóvenes, entre más alto es este valor, significa que mayores ventas vamos a tener. Ahora vamos a calcular la misma medida para el año 2019. Usted puede ir avanzando. Vamos a calcular la razón para el año 2019. Recuerde que en la rotación de activos totales solo necesito dos valores. Solo necesito las ventas y los activos totales. Entonces, vamos a ver aquí. Nos vamos a ubicar, como les decía yo, las ventas en el estado de resultado, que para el año 2019 son de 2.567.000. Entonces, vamos a sustituirlo. 2.567.000 dividido entre los activos totales. Nos vamos nuevamente para nuestros estados financieros y buscamos en este caso el balance general y vamos a ubicarnos en el total activos, pero para el año 2019. Si usted se fija aquí, total activos 3.270.000. Entonces, vamos a sustituir aquí 3.270.000. Y luego ese valor se multiplica por 100. Ya una vez hecho el planteamiento, ahora solamente vamos a resolver. Sería entonces, puede hacerlo en su calculadora, 2.567.000 entre 3.270.000. Y luego multiplica ese valor por 100. Y al final nos da 78.50. Vamos a redondear a dos cifras después del punto decimal. Entonces, si yo comparo los resultados de ambos años, ¿a qué conclusión puedo llegar? A que en el año 2019 la eficiencia con que la empresa utilizó sus activos fue de 78.50%, mientras que en el año 2020 la eficiencia fue de 85.46%. Significa que en el año 2020 la empresa utilizó de una mejor manera sus activos y lógicamente eso se traduce en un incremento a las ventas. Es decir, jóvenes, que entre más alto es el porcentaje, significa que la empresa va a tener registradas mayores ventas. Entonces ahora vamos a hacer el análisis correspondiente.
Análisis. Siempre comenzamos con el año anterior. En el año 2029, la empresa utilizó sus activos con una eficiencia del 78.50%, coma. En tanto, aquí puede utilizar la palabra en tanto, mientras que, ahí depende de lo que usted le quiera colocar. En tanto que en el año 2020, la eficiencia fue del 85.46%. Punto y seguido. Lo anterior indica que la empresa usó de una mejor manera sus activos en el año 2020. Es decir, que a esa es la conclusión que llegamos, ¿verdad? Que la empresa utilizó sus activos de una mejor manera en el año 2020. Lógicamente los utilizó de una mejor manera y eso se traduce en que la empresa tuvo un incremento en las ventas totales, ¿verdad? De 2.567.000 del año 2019 pasó a vender 3.074.000 en el año 2020. ¿Y eso por qué? Porque utilizó sus activos de una manera más eficiente. Entonces ya con eso, jóvenes, hemos concluido lo que son las razones de actividad. Recordando que las razones de actividad comprenden la rotación de inventario, el periodo promedio de cobro, el periodo promedio de pago y la fórmula que tienen ustedes a la vista, rotación de activos totales. Ahora vamos a avanzar y pasamos a otra de las categorías de las razones financieras. Y tenemos ahí como tema razones de deuda, para que lo vaya anotando ahí en su cuaderno. Como grupo, estas razones miden el porcentaje del monto del dinero de otras personas que se utilizan para generar utilidades. Las deudas de la empresa pueden ser a corto o a largo plazo. Jóvenes, cuando nosotros hablamos del grupo razones de deuda, este grupo lo que hace es que mide cuánto dinero de otras personas estoy utilizando para generar utilidades. Yo creo que todos nosotros estamos claros que cuando nosotros hablamos de deuda, es dinero que debemos a otras personas. Entonces, las razones de deuda lo que hacen es que miden el monto del dinero que yo estoy utilizando y que es de otras personas para generar utilidades. Y algo bien importante que usted ya lo maneja, las deudas de la empresa pueden ser a corto o a largo plazo. Es decir, yo puedo tener deudas que me vencen en un año o puedo tener deudas que me vencen a más de un año, ¿verdad? Entonces, las deudas pueden ser a corto o a largo plazo. En este grupo vamos a tener dos fórmulas, el índice de endeudamiento y la razón de cobertura de intereses. Entonces, son dos fórmulas que nos van a dar un panorama acerca de cómo está la empresa, ¿verdad? Y nos referimos al índice de endeudamiento y a la razón de cobertura de intereses. Entonces, vamos a entrar con la primera fórmula. Como tema, entonces, me va a colocar índice de endeudamiento, que sería el número 1. Índice de endeudamiento. Puede ir tomando nota, voy a hacer algo aquí. Desde que escuchamos la palabra endeudamiento, pues usted debe imaginarse que el índice de endeudamiento es en qué porcentaje la empresa está endeudada, o sea,
cuánto dinero debo a otras personas. Y vamos a leer un poquito el concepto de lo que nos dice el índice de endeudamiento. Mide la proporción de los activos totales que financian los acreedores de la empresa. Es decir, jóvenes, el índice de endeudamiento mide en qué porción o en qué porcentaje los activos totales son financiados por los acreedores de la empresa. Vaya, por ejemplo, una empresa puede tener activos de 2 millones de lempiras y podemos decir, pucha, qué empresa más rentable. Pero cuando nos vamos a ver su deuda, de esos 2 millones debe 1.800.000. Entonces, ¿qué significa? Que esa empresa, el hecho de tener esa cantidad de recursos no significa que la empresa sea rentable, porque prácticamente todos los recursos se los financian los acreedores, ¿verdad? Entonces, el índice de endeudamiento lo que mide es cuánta cantidad de dinero estoy utilizando de otras personas para financiar los activos de la empresa. Entre más alto es su valor, más deuda tendrá la empresa. Es importante hacer notar, jóvenes, que en cuanto al índice de endeudamiento, entre más bajo se mantenga, es mejor. ¿Por qué? Porque a medida que este índice de endeudamiento va subiendo, significa que la empresa va adquiriendo más y más deudas. Y puede llegar un momento en donde la empresa con tanta deuda pierda el control de la administración. Entonces, por eso se sugiere que el índice de endeudamiento se mantenga en los niveles más bajos posibles, ¿verdad? Es inevitable que una empresa adquiera deudas porque todas las empresas adquieren deudas. Lo más importante es que este índice se mantenga lo más bajo posible. Para calcular el índice de endeudamiento, mire lo que vamos a hacer. Vamos a dividir los pasivos, que como todos ustedes saben, los pasivos son todas las deudas que la empresa tiene. Los voy a dividir entre los activos totales y ese resultado se va a multiplicar por 100. Entonces, para calcular el índice de endeudamiento, esto es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Índice de endeudamiento es igual a pasivos totales entre activos totales multiplicado por 100. Vamos entonces a hacer el cálculo correspondiente. Vamos a ir a la diapositiva 10, que es la que estamos utilizando, y vamos a sustituir aquí mismo en esta fórmula. Está configurando. Índice de endeudamiento es igual que necesito dividir. Pues como usted tiene ahí a mano la fórmula, dice que vamos a dividir los pasivos totales. Los pasivos, jóvenes, los encontramos en el balance general. Y mire, aquí tenemos pasivos corrientes, total pasivo corriente, pero lo que necesito es el total pasivo, que en este caso se lo voy a iluminar aquí. El total pasivo es de 1.643.000. Entonces vamos a sustituir ese valor en la fórmula. 1.643.000. Dividido los pasivos totales, para que usted se asegure la fórmula. Mire, divido los pasivos totales entre los activos totales. Entonces, vamos a buscar los activos totales. Como vuelvo a repetir, los activos se encuentran en el balance general. Para el año 2020, los activos totales son de 3.597.000. Eso ya los tengo porque es de la fórmula anterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular el índice de endeudamiento? Dividir los pasivos totales entre los activos totales. En este caso, 1.643.000 entre 3.597.000. Entonces, ahí con su calculadora vamos a dividir 1.643.000 entre 3.597.000 y directamente ese resultado por 100. Y me dejan dos cifras después del punto decimal. Si lo calcularon, tuvo que haber dado 45.68%, ya redondeado. O sea que en el año 2020
la empresa tiene una deuda de 45.68%, un porcentaje bien alto, sabiendo que llegar al 50% de deuda prácticamente es perder el control de la administración de la empresa. Entonces ahora vamos a calcular la misma razón para el año 2019. Y vamos a hacer lo mismo. ¿Qué necesito? En primer lugar, necesito mis pasivos totales. Nos remitimos al balance y vamos a buscar los pasivos totales. Mire, total pasivo en el año 2019, 1.450.000. 1.450.000 dividido, según la fórmula, entre el total activos, que para el año 2019 son la suma de 3.270.000. 3.270.000. Y aquí lo único que tienen que hacer ustedes con su calculadora, dividir esos dos valores y la cantidad que les resulte, multiplicarla por 100. 1.450.000 entre 3.270.000. Y luego el cociente que le resulte lo multiplica por 100, 44.34%. Ese es el valor que me da a mí el índice de endeudamiento. Entonces, si nosotros comparamos los resultados de la empresa, podemos decir que en cuanto a la deuda, estuvo más eficiente el año 2019. Y les digo por qué. Porque entre más baja se mantenga la deuda en la empresa, mejor. Pero según el comportamiento que lleva la empresa, esta empresa va hacia un declive financiero, ¿verdad? Porque imagínense el 2019 se endeudó en un 44% aproximadamente, pero en el año 2020 ya ese porcentaje llega aproximadamente a 46%. Si la empresa sigue ese mismo patrón de comportamiento, incrementando 2% cada año, significa que en el año 2021-2022 la empresa va a estar endeudada casi a un 50%. Y ahí es peligroso. ¿Por qué? Porque la empresa puede perder el control de sus operaciones financieras. Entonces, si comparamos, el año 2019 fue mejor porque el índice de endeudamiento se mantuvo más bajo en comparación con el año 2020. Entonces, vamos ahora a proceder a hacer un breve comentario. Para variar un poco de empresa, vamos a ponerle compañía. En el año 2019, la compañía tuvo una deuda equivalente al 44.34%. Ese fue el porcentaje de deuda que tuvo la empresa, ¿verdad? O sea que prácticamente en el año 2019 la empresa solo tuvo derecho como al 55.66% de sus activos, porque todo lo demás es deuda. Entonces, en el año 2019 la compañía tuvo una deuda equivalente al 44.34%, mientras que en el año 2020 la deuda total fue de 45.68%. Se recomienda revisar la composición del pasivo y de esa manera evitar y una recomendación que nosotros como administradores financieros podemos hacer es recomendar la revisión, ¿verdad?, de la composición del pasivo.
O sea, la empresa tiene que ver por qué nos estamos endeudando más. Repito, una empresa que vaya incrementando sus índices de endeudamiento es una empresa que va a llegar un momento en que va a perder el control de sus operaciones y va a depender de lo que digan los acreedores. Entonces, como administradores, recomendamos revisar la composición del pasivo y de esa manera evitar que el porcentaje de deuda se siga incrementando. Si nosotros estamos viendo que estamos sacando préstamos para operaciones que no son necesarias en la empresa, entonces detenerse, ya no seguir adquiriendo pasivos, porque puede llegar un momento en que la empresa caiga en una situación de iliquidez y el último, lo último que la empresa pueda obtener, una quiebra, ¿verdad? Que la empresa ya no pueda seguir operando porque tiene demasiada deuda que le permite avanzar. Entonces, ese sería el comentario en cuanto al índice de endeudamiento. Y así vamos a avanzar con la siguiente razón de deuda, que es la razón de cobertura de intereses. Le vamos a colocar aquí número 2, que es la razón número 2 dentro del grupo de las razones de deuda. Esta razón, jóvenes, mide la capacidad de la empresa para realizar pagos contractuales de intereses. Muy importante resaltar este término. Esta razón, jóvenes, lo que mide es la capacidad que la empresa va a tener de hacer pagos contractuales de intereses. Cuando nosotros hablamos de un pago contractual, es un pago que ya está establecido en un contrato. Recordemos que la empresa, cuando adquiere un préstamo, la empresa tiene que firmar un contrato, ya sea un documento como un pagaré, etcétera. Entonces, en esos contratos ya queda estipulado cada cuánto la empresa va a pagar o las cuotas y en este caso específicamente intereses. Entonces, la razón de cobertura de intereses como razón financiera lo que mide es cuántas veces en el año la empresa puede pagar sus intereses, o sea, cuántos pagos puede hacer en un año la empresa en concepto de intereses. Y algo bien importante, entre más alto es su valor, o sea, entre más cobertura tenga la empresa, mayor capacidad tendrá la empresa para generar los pagos de intereses. Entonces, esto le sirve mucho a los bancos cuando van a hacer el análisis de una solicitud de crédito. Si yo miro que la empresa tiene capacidad de hacer 12 pagos en el año de intereses, inmediatamente nosotros podemos decir, esta empresa sí califica para que le demos un préstamo, ¿verdad? Mientras que si es una empresa que no tiene capacidad ni para hacer 2 pagos en el año de intereses, difícilmente va a poder optar a un financiamiento en la institución financiera. Entonces, repito, mide la capacidad de la empresa para realizar pagos contractuales de intereses y entre más alto es su valor, mayor capacidad tiene la empresa para generar los pagos de intereses. Esta razón de cobertura de intereses es igual a la utilidad operativa entre los intereses. Por mientras ustedes copian ahí en su cuaderno, yo voy a colocar la abreviatura RCI, razón de cobertura de intereses. Es igual a la utilidad operativa dividida entre los intereses. Utilidad operativa dividida entre los intereses. Y aquí se le hace una observación al final. Los intereses, porque al igual que las compras que les mencioné allá en una de las fórmulas anteriores, los intereses no aparecen como tal en el estado financiero. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar los intereses, vamos a hacer valer esta nota que voy a dar a conocer a continuación. Los intereses equivalen a gasto financiero. O sea que cuando miremos la cuenta gasto financiero, esos son los intereses que la empresa tiene que pagar. No va a aparecer como tal la palabra intereses, sino que va a aparecer la cuenta gastos financieros. Entonces, repito, para calcular la razón de cobertura de intereses, yo voy a dividir
la utilidad operativa entre los intereses, sabiendo que los intereses equivalen a los gastos financieros. Entonces, ya teniendo esa fórmula, nos vamos a ir para la diapositiva número 10, que es donde estamos trabajando con los cálculos. Y vamos a trabajar con la razón de cobertura de intereses. Voy a ir sobreescribiendo, yo creo que ustedes ahí no se me confunden, ¿verdad? En primer lugar, para calcular la razón de cobertura de intereses, yo necesito dividir la utilidad operativa entre los intereses. Vamos a traer los dos resultados de una vez. Esos valores, ambos valores, los encontramos en el estado de resultado. Mire aquí, utilidad de operación o utilidad operativa. Y tengo los gastos financieros, el inciso B. Los gastos financieros dice incluye únicamente intereses. O sea que en la nota que yo les leía siempre hay que tomar en cuenta eso. Los gastos financieros equivalen a los intereses. Entonces, ¿qué voy a hacer? La utilidad operativa, 418,000 entre los intereses, 93,000. Entonces, directamente trabajamos aquí 418,000, que es la utilidad operativa o utilidad de operación, entre los intereses, que si se fijaron allá, los intereses, que es la cuenta gastos financieros, aparecen con un saldo de 23,000 empiras. Y aquí nos va multiplicado por 100. Entonces ahora solamente es dividir para ver qué resultado nos da. Dos cifras después del punto decimal. 418,000 entre 93,000. Razón de cobertura de intereses para el año 2020, 4.49. Significa que aproximadamente la empresa en el año 2020 tuvo capacidad para hacer ¿cuántos pagos de intereses? 5 pagos. 4.49, podemos redondearlo incluso hasta 5, ¿verdad? 4 o 5 veces. Entonces, esto, como les decía en el punto anterior, le ayuda a las empresas cuando van a solicitar un financiamiento, ¿verdad? Porque si ven que la empresa tiene capacidad para hacer pagos contractuales de intereses, la empresa pues es una buena opción para un crédito, ¿verdad? Entonces, la razón de cobertura de intereses para el año 2020, 4.49 veces. Ahora vamos a calcular el mismo valor para el año 2019. Vamos a pegar el mismo valor y vamos nuevamente al estado de resultado, que es donde tenemos la información, ¿verdad? Y aquí tenemos, mire, la segunda columna, siempre recuerde usted que es el año 2019. Y aquí tengo la utilidad de operación, 303,000, y los gastos financieros que equivalen a los intereses, 91,000. Entonces, vamos aquí a desarrollarlo. 303,000 dividido entre 91,000 empiras. Y con eso ya podemos calcular cuántas veces en el año 2019 la empresa pudo pagar intereses. En este caso sería 303,000 entre 91,000. Y según mis cálculos, me da 3.33 veces. Significa entonces que en el año 2019 la empresa solo pudo pagar aproximadamente 3 veces intereses. Esto es un buen indicador del funcionamiento de la empresa, ¿verdad? Porque si alguien mira que la empresa el año pasado solo pudo pagar 3 veces, pero este año pudo pagar casi 5 veces, entonces la empresa perfectamente podría, que al momento de solicitar un crédito, decir que sí tiene la capacidad para cumplir con sus obligaciones contractuales de intereses. Entre más alto es este valor, mejor para la empresa, porque significa que mayor capacidad de pagar intereses va a tener en un año.
Ahora vamos a hacer el breve comentario o análisis y vamos a decir que en el año 2019 la empresa tuvo la capacidad de pagar 3.33 veces durante el año sus intereses, porque aquí se refiere solamente a los intereses, ¿verdad? Entonces, en el año 2019, la empresa tuvo capacidad de pagar 3.33 veces durante el año sus intereses, punto y seguido. En el año 2020, la capacidad fue de 4.49 veces, lo que significa que la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de intereses fue mejor en el año 2020. Eso es lo que tenemos que decir, ¿verdad? Primero mencionar cuáles fueron los valores que nosotros encontramos. En el año 2019 la empresa pudo pagar 3.33 veces sus intereses, mientras que en el año 2020 los pudo pagar 4.49 veces. Esto significa, jóvenes, que en el año 2020 la empresa tuvo una mejor capacidad, ¿verdad?, de cumplir con sus obligaciones de intereses. O sea que la capacidad fue mejor en el año 2020. Y así avanzamos con el desarrollo de nuestro ejercicio. Recordemos, jóvenes, que las razones de endeudamiento, vamos a ver aquí en la diapositiva, las razones de deuda miden todo el dinero que yo utilizo de otras personas para generar utilidades. Y en este caso nos referíamos a dos índices, ¿verdad? El índice de endeudamiento y la razón de cobertura de intereses. Ahora vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a llegar a una de las categorías muy importantes, las razones de rentabilidad. Cuando nosotros hablamos de rentabilidad, nos referimos a ver si la empresa realmente está generando utilidades que logren satisfacer a los accionistas de la empresa, ¿verdad? Entonces, las razones de rentabilidad lo que nos dan es un panorama de cómo la empresa está generando utilidades globales para los dueños de la empresa. En la teoría, igual usted la va a transcribir a su cuaderno. Estas medidas permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los propietarios. Es decir, jóvenes, que nosotros vamos a analizar si la empresa ha sido rentable, ¿verdad? Y lo vamos a ver desde diferentes ópticas o desde diferentes puntos de vista. Lo vamos a ver de acuerdo al nivel de ventas que la empresa ha tenido, de acuerdo a un cierto nivel de activos o de acuerdo a la inversión de los propietarios. Entonces, las razones de rentabilidad, como les decía anteriormente, nos dan un panorama acerca de qué tan rentable ha sido la empresa, analizándolo desde diferentes perspectivas. Y lo que está a continuación es muy importante. Sin utilidades, la empresa no podría traer capital externo. Es decir, jóvenes, si yo quiero que un inversionista traiga el dinero a mi empresa, yo tengo que tener un respaldo, ¿verdad? Y ese respaldo podrían ser las utilidades. Si alguien mira que la empresa últimamente está perdiendo, que está a punto de obtener una quiebra, entonces difícilmente las personas van a querer invertir. O sea que la utilidad es como un anzuelo para que los inversionistas puedan, valga la redundancia de palabras, invertir su dinero en mi empresa. Entre las medidas más básicas de rentabilidad tenemos la siguiente.
margen de utilidad bruta, margen de utilidad operativa, margen de utilidad neta, ganancias por acción, rendimiento sobre activos y rendimiento sobre el patrimonio. Entonces son 6 formulitas que nos van a decir qué tan rentable es la empresa, ¿verdad? Y vamos a entrar con la primera de ellas. Número 1. Margen de utilidad bruta. Recordemos que en el estado de resultado, y lo vamos a poder proyectar, en el estado de resultado, el tercer renglón que aparece es la utilidad bruta. Esa utilidad bruta se obtiene restando las ventas menos el costo de ventas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la utilidad bruta, a esa utilidad se le llama bruta porque hasta este momento, jóvenes, solo se ha considerado lo que cuesta la mercadería. Pero usted y yo sabemos que en una empresa no solamente es mercadería lo que yo voy a comprar, yo incurro en una serie de gastos, gastos de salarios, gastos de arrendamiento, gastos de publicidad, etcétera. Entonces, ¿por qué a la utilidad se le llama bruta? Porque hasta este momento solo se ha considerado lo que cuesta la mercadería. Si solo fuera a pagar el costo de la mercadería, qué bueno fuera, ¿verdad? Pero la empresa tiene que pagar una serie de gastos más relacionados con la operación de la empresa. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el margen de utilidad bruta. Este margen mide el porcentaje de cada lempira que queda después de que la empresa ha pagado el costo de la mercadería. O sea que la utilidad bruta lo que mide es el porcentaje que me queda a mí cuando únicamente he pagado lo que me cuesta la mercadería, sin pagar los demás gastos, ¿verdad? Es decir, que este margen de utilidad bruta solo mide como la utilidad global de la empresa. Vendimos tanto y nos costó tanto. Esa es la utilidad bruta. Entre más alto es su valor, es mejor para la empresa y se calcula así. O sea, los índices de rentabilidad, jóvenes, entre más altos sean, es mejor para la empresa. Porque entre más altos son, significa que la empresa es más rentable. Para calcular el margen de utilidad bruta, vamos a dividir la utilidad bruta entre ventas y luego ese valor lo vamos a multiplicar por 100. Entonces puede ir anotando por mientras yo copio la fórmula aquí. Entonces, para calcular el margen de utilidad bruta, repito, voy a dividir la utilidad bruta entre las ventas y luego lo multiplicamos por 100. Desde el momento en que aparece multiplicado por 100, significa que ese valor lo vamos a dar como un porcentaje. Siempre que un valor vaya multiplicado por 100, significa que lo hemos convertido a porcentaje. Entonces, margen de utilidad bruta es igual a la utilidad bruta entre las ventas multiplicada por 100. Vamos entonces a la diapositiva número 10 para calcular esos valores, ¿verdad? Tenemos aquí en primer lugar margen de utilidad bruta. Vamos a cambiarle aquí para margen de utilidad bruta es igual a la utilidad bruta entre las ventas. Entonces, ambos elementos, tanto la utilidad bruta como las ventas, las vamos a encontrar en el estado de resultado. Mire, para el año 2020, la utilidad bruta, 986,000. Entonces lo vamos a sustituir en la fórmula 986,000. Entre, dice la fórmula, las ventas. Vamos entonces nuevamente al estado de resultado y las ventas para el año 2020 son de 3,074,000. 3,074,000.
sin olvidarnos que hay que multiplicarlo por 100. Eso sería prácticamente todo el planteamiento y ahora solo lo que nos queda es resolver. Repito, tanto la utilidad bruta como las ventas se encuentran en el estado de resultado. Utilidad bruta 986,000 entre las ventas 3,074,000. Ahora solo nos queda resolver con nuestra calculadora. Divide, ¿verdad? 986,000 entre 3,074,000 y luego igual para posteriormente multiplicarlo por 100. Dos cifras después del punto decimal. 37,06. Desde el momento en que nosotros multiplicamos por 100 es que ese valor se va a expresar como un porcentaje. Entonces, en el año 2020, jóvenes, la empresa obtuvo una utilidad bruta del 37,06%. Imagínense que las ventas fueron 3,074,000, pero de eso lo que nos quedó de utilidad solo fueron 986,000. ¿Por qué? Porque yo tuve que pagar el costo de la mercadería. Entonces, en el año 2020, la utilidad bruta fue de 37,06%. Ahora vamos a ver qué sucede con el año 2019. Vamos a calcular la misma medida para el año 2019. Y nos vamos nuevamente al estado de resultado y vamos a observar el año 2019. La utilidad bruta, 856,000. Ahí la puede ver usted. Utilidad bruta, 856,000. Entre el valor de las ventas. Vamos a buscar las ventas del año 2019 en nuestro estado de resultado, que son 2,567,000. 2,567,000. Y con eso, jóvenes, ya solamente es resolver con nuestra calculadora para calcular el porcentaje correspondiente. 856,000 entre 2,567,000. Igual, y luego lo multiplica por 100. $33,35%. Significa que en el año 2019 la utilidad bruta fue un poco inferior si la comparamos con el año 2020. Entonces, jóvenes, esos son excelentes indicadores porque los índices de rentabilidad, entre más altos se mantengan, entre más altos resulten, significa que es mejor para la empresa. Entonces, si en el año 2019 la utilidad bruta fue de 33,35 y en el año 2020 fue de 37,06, significa entonces que en el año 2020 la empresa anda mejor en comparación con el año 2019. Tomemos en cuenta eso, que los índices de rentabilidad, entre más alto sea su valor, mejor para la empresa. Entonces ahora vamos a hacer el análisis. En el año 2019, la utilidad bruta de la empresa fue de 33,35%. Esa es la utilidad bruta que se obtuvo. Miren, en el año 2019, coma, mientras que en el año 2020 dicho valor fue de 37,06%. Entonces ahí estamos claros, ¿verdad? En el año 2019 la utilidad bruta fue de 33,35%, que es lo que tenemos aquí. Mientras que en el año 2020 dicho valor fue de 37,06. Lo anterior nos indica
que en cuanto a la utilidad bruta, fue mejor en el año 2020. Y ahí es lo único que vamos a mencionar, ¿verdad? Que la utilidad bruta fue mejor en el año 2020. Recordemos que, vuelvo a repetir, en los índices de rentabilidad, entre más alto es su valor, mejor para la empresa, ¿verdad? Significa que la empresa está siendo o está siendo administrada con una mayor rentabilidad. Entonces, mencionamos los dos valores. En el año 2019 fue de 33.35, mientras que en el año 2020 fue de 37.06. Significa que la utilidad bruta fue mejor en el año 2020. Vamos a avanzar con la segunda fórmula de rentabilidad. Vamos a colocar entonces aquí número 2, margen de utilidad operativa. Ya cambiamos, ya ahora ya no estamos hablando de la utilidad bruta, ahora vamos a estar hablando de la utilidad operativa, ¿verdad? Entonces, pueden ir anotando, margen de utilidad operativa. Bien, avanzamos entonces. Margen de utilidad operativa. Mide el porcentaje de cada lempira de ventas que queda una vez que la empresa ha pagado el costo de su mercadería y sus costos operativos. Recordemos que en el punto anterior yo les decía que la utilidad bruta solamente consideraba lo que nos costó la mercadería, pero cuando nosotros llegamos al punto de la utilidad operativa, dice que esta medida mide el porcentaje que queda una vez que la empresa ha pagado tanto el costo de la mercadería como sus costos operativos. Cuando nosotros hablamos de costos operativos, nos referimos a todos aquellos costos que se dan en la empresa. Por ejemplo, el pago de salarios, el pago de publicidad, el pago de arrendamiento y todos los demás costos que son necesarios para que la empresa funcione. Porque como se los decía anteriormente, no solamente es pagar la mercadería, también tenemos que pagar todos aquellos costos relacionados con la operación del negocio. Entonces, este margen de utilidad operativa representa las utilidades puras, o sea, el porcentaje que queda una vez que la empresa ha pagado tanto lo que vale la mercadería como los costos operativos que se dan en la empresa. Y esta utilidad representa las utilidades puras de la empresa, ¿verdad? Se calcula de la siguiente manera. Margen de utilidad operativa es igual a utilidad operativa dividida entre las ventas y multiplicada por 100. O sea que desde ahí deduce usted que también se va a expresar como un porcentaje. Repito, margen de utilidad operativa aquí abreviado es igual a la utilidad operativa entre las ventas por 100. Ya con eso, vamos entonces a proceder a hacer el cálculo correspondiente. Vamos a cambiar aquí. Margen de utilidad operativa. Bien, para calcular el margen de utilidad operativa, lo que cambia realmente, jóvenes, es el primer valor, que ya no vamos a trabajar con la utilidad bruta, sino con la utilidad operativa. Esa utilidad operativa la encontramos en el balance general. Es lo mismo que decir utilidad de operación. Mire, la utilidad de operación en el año 2020 fue de 418,000. Y las ventas, no se nos olviden, 3,074,000. Entonces tengo aquí la utilidad operativa 418,000 y las ventas 3,074,000. Entonces nos vamos a nuestro cálculo.
418,000 entre 3,074,000. Luego, eso, en lo que resulta de dividir esas dos cantidades, las vamos a multiplicar por 100 y me va a dar el porcentaje de utilidad operativa. Entonces, sería 418,000 entre 3,074,000. Nos da un factor, pero recuerde que ahí no termina todo. Hay que multiplicarlo por 100. 13,60%. Imagínense, de tener una utilidad de 37, bajamos a tener una utilidad de 13,60. ¿Por qué? Porque yo les decía, jóvenes, que en la empresa no solamente es pagar lo que vale la mercadería, sino que tengo que cubrir todos los demás costos operativos. Y le vuelvo a enumerar algunos, ¿verdad? La renta, los salarios, los impuestos, la publicidad, etcétera. Entonces, lógicamente, esa utilidad se ve afectada porque entre más le voy quitando, entre más costos hay, la utilidad pues va a ir en reducción o en decremento. Entonces, para el año 2020, el margen de utilidad operativa es de 13,60. Ahora vamos a calcular la misma razón para el año 2019. Y vamos a nuevamente trasladarnos al estado de resultado para buscar la utilidad operativa del año 2019. Aquí la tenemos, utilidad de operación 303,000. Entonces aquí solamente es ir sustituyendo, jóvenes, los valores en la fórmula. La utilidad operativa del año 2019, 303,000. Entre las ventas. Vamos a buscar esas ventas. En el año 2019 fueron de 2,567,000. 2,567,000. Eso sería todo, ¿verdad? Lo que habría que calcular. Entonces ahora vamos a resolver con el desarrollo de la fórmula 303,000 entre 2,567,000. Y luego ese valor lo multiplicamos por 100. $11.80. Entonces así nos quedaría, ¿verdad? En el año 2019 la utilidad operativa fue de 11.80 y en el año 2020 la utilidad operativa fue de 13.60. Entonces, como podemos observar en esos resultados, el año 2020 continúa siendo el mejor año, puesto que entre más alto sea el valor de los porcentajes de utilidad, eso significa que la empresa está trabajando de una mejor manera. Entonces vamos a hacer aquí el comentario de lo que nosotros encontramos. En el año 2019, la empresa obtuvo una utilidad operativa del 11.80%,
mientras que el valor para el año 2020 fue de 13.60%. Ahí tenemos, ¿verdad? En el año 2019 la empresa obtuvo una utilidad operativa del 11.80%, mientras que el valor para el año 2020 fue de 13.60%. Lo anterior nos indica que las utilidades puras de la empresa fueron mejores en el año 2020. Es decir, si comparamos el año 2020 con el año 2019, la empresa obtuvo un mayor porcentaje de utilidad operativa. No se les olvide que siempre que nosotros hablamos de los márgenes de rentabilidad, entre más alto es su valor, es mejor para la empresa. Ahora vamos a avanzar. La idea es poder cubrir por lo menos unos 4 índices de rentabilidad en esta clase. Vamos a continuar con la tercera razón, margen de utilidad neta. Ya la utilidad neta sí es la utilidad real que obtiene la empresa, porque aquí ya se han rebajado todos los costos y los gastos de la empresa, ¿verdad? O sea que la utilidad neta, jóvenes, es la utilidad última que queda una vez que la empresa ya ha pagado todos sus costos, ¿verdad? O sea que lo que verdaderamente es un atractivo en la empresa es la utilidad neta. Yo pude haber tenido una buena utilidad bruta, una buena utilidad operativa, pero los inversionistas, sobre todo jóvenes, se basan en lo que es la utilidad neta, ¿verdad? O sea, cuánto es lo que realmente va a obtener la empresa de ganancia. Entonces dice que esta razón mide el porcentaje de utilidad real de la empresa. Cuando nosotros hablamos de utilidad real, es la utilidad última que obtuvo la empresa, o sea, lo que realmente le quedó. Esta es la utilidad verdadera una vez que la empresa ha pagado todos sus costos, sus gastos, intereses e impuestos. Es decir, que la utilidad neta es la utilidad que realmente queda una vez que la empresa ya ha cumplido con todos sus compromisos, pagó su costo de la mercadería, pagó sus costos operativos, pagó sus intereses, pagó los impuestos que hay que pagarle al gobierno. Entonces ya la utilidad neta es la utilidad real, otros le llaman la utilidad verdadera. Para calcular el margen de utilidad neta, lo que vamos a hacer es dividir la utilidad neta entre ventas y luego multiplicada por 100. De esa manera, yo voy a poder calcular el margen de utilidad neta, o sea, la utilidad real que ya la empresa obtuvo, ¿verdad? Margen de utilidad neta es igual a la utilidad neta entre las ventas multiplicada por 100. Entonces, vamos a trabajar con este índice financiero, margen de utilidad neta. Y lo vamos a cambiar. Para calcular el margen de utilidad neta, lo que yo voy a hacer es dividir la utilidad neta. Entonces, en esta parte, jóvenes, yo quiero aclarar, en el estado de resultado hay varias utilidades netas. Por ejemplo, usted ve aquí, utilidad neta 243.750. Pero a esa utilidad aún se le sigue restando. ¿Qué le restamos? Los dividendos de acciones preferentes. Entonces, la utilidad neta va a ser la última utilidad que quede. En este caso sería 233.750. Ahí creo que había un error en el material. Entonces, la utilidad neta es la utilidad que aparece en el estado de resultado
como utilidad disponible para los accionistas comunes. No es esta utilidad que aparece como neta, porque mire que a esta utilidad se le resta uno que son los dividendos de acciones preferentes. Entonces, la utilidad neta es este valor. Si a usted no le aparece como utilidad neta, usted va a tomar este valor, utilidad disponible para los accionistas comunes. Esa es la utilidad neta. En este caso, ¿cuánto sería? 233,750. 233,750. Dividido entre las ventas. Pues ahí mismo estamos en el estado de resultado y las ventas son 3,074,000. Ahí está, 233,750 entre 3,074,000. Vamos a encontrar ese índice, 233,750 entre 3,074,000. Y luego lo multiplica siempre por 100, ¿verdad? Para convertirlo a porcentaje. Según el cálculo que tenemos aquí, el margen de utilidad neta es de un 7,60%. Vea usted lo que sucede, que de un 100% de las ventas que hice, la ganancia que me queda solamente es de un 7,60. Es decir, que un 92,40% se fue en gasto. Lógicamente, jóvenes, entre más alto es el valor de la utilidad neta, es mucho mejor para la empresa, ¿verdad? Entonces yo quiero que usted comprenda que del total del 100% que vendí, lo último que me queda a mí solamente es un 7,60%. Entonces, ahora vamos a ver qué sucede en el año 2019. Vamos al estado de resultado, donde la utilidad disponible para accionistas comunes o utilidad neta es de 149,000. Vamos a dividir entonces 149,000 entre el valor de las ventas de ese año 2019, 2,567,000. Luego lo multiplica por 100. Y al final nos queda un 5,80%. Al final nos quedó un 5,80%. Entonces, significa que ya la utilidad real que se obtuvo después de pagar todos los costos operativos, los costos de la mercadería, los impuestos, los intereses, en el año 2019 le quedó un 5,80% y en el año 2020 un 7,60%. Eso, jóvenes, es un indicador de que en el año 2020 la empresa fue más rentable, ¿verdad? Porque su índice de utilidad neta fue mayor en comparación con el año 2019. Entonces, vamos a hacer el comentario. En el año 2019, la compañía cerró con una utilidad neta del 5,80%, mientras que en el año 2020 la utilidad neta fue de 7,60%.
En el año 2019, la compañía cerró con una utilidad neta del 5.80%, mientras que en el año 2020 la utilidad neta fue de 7.60, basándome en los resultados que tengo aquí, ¿verdad? Con las cifras anteriores se puede concluir que la rentabilidad total de la empresa fue mejor en el año 2020. Recordemos, jóvenes, que la utilidad neta es como lo que más llama la atención, porque es realmente lo que queda después de que la empresa ha pagado todos sus costos, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que realmente le va a quedar a la empresa? Porque una empresa puede hacer alarde de que vendió 10 millones, pero ¿qué tal de esos 10 millones solo le queden 1000 empiras? Entonces, la utilidad neta representa lo último que nos queda, o sea, la utilidad real con que los accionistas van a contar. Entonces, en este caso, el año 2019 fue de 5.80, pero en el año 2020 hay un incremento a 7.60. Entonces, esta empresa podría resultar como atractiva para los inversionistas. ¿Por qué? Porque está mejorando sus utilidades año con año. Y para terminar la clase de hoy, vamos a ver la última razón de hoy y vamos a ver la razón número 4, ganancias por acción. Cuando alguien tiene invertido dinero en una empresa, o cuando nosotros hablamos de los accionistas, que son los que invierten en las empresas, lo hacen con el objetivo de obtener una ganancia. Entonces, por cada acción que yo tengo en una empresa, a mí me van a dar una utilidad o un excedente. Entonces, las ganancias por acción dice que este índice financiero mide la cantidad en lempiras que reciben los accionistas por cada acción dentro de la empresa. O sea, las ganancias por acción lo que hacen, jóvenes, es que me dicen a mí cuánto voy a ganar yo si tengo una acción en la empresa. Lógicamente, el accionista que tenga más acciones va a recibir mayores beneficios. El que tenga menos va a recibir menores beneficios por lógica, ¿verdad? Entre más alto es su valor, es mejor para la empresa, pues atraería capital externo. Recordemos, jóvenes, que las empresas, pues, de repente necesitan financiar algún proyecto y tienen que buscar quien invierta. Entonces, las ganancias por acción son un excelente indicador porque a través de este índice, la empresa puede atraer o no atraer capital externo. Para calcular las ganancias por acción, yo voy a dividir la utilidad neta entre el número de acciones ordinarias en circulación. Esto se refiere, jóvenes, a las ganancias, a las acciones que la empresa tiene en circulación, ¿verdad? O sea, las acciones que los accionistas han adquirido de la empresa. Entonces, repito, para calcular las ganancias por acción, yo voy a dividir lo que es la utilidad neta entre el número de acciones ordinarias en circulación. Ya vamos a ver eso, dónde lo vamos a encontrar, ¿verdad? Entonces, repito, las ganancias por acción miden cuánto va a ganar cada accionista por cada acción que posea en la empresa. Este valor generalmente se expresa en lempiras, porque lo que vamos a dar a conocer es cuánto recibe cada accionista por sus acciones en circulación. Vamos a ir para la diapositiva número 10 y vamos a calcular las ganancias por acción. Siempre los 2 años. El primero en la izquierda, el año 2020, y el año 2019 a la derecha. Bien, para calcular las ganancias por acción, dice que yo voy a dividir la utilidad neta. Como estamos trabajando siempre con el mismo ejercicio, recuerden que la utilidad disponible son 233.750, que equivale a la utilidad neta. Entonces, aquí tengo ya ese valor anotado. Vamos a eliminar este 100. Y ahora tengo que buscar el número de acciones ordinarias en circulación. Entonces vamos a irnos al pie del estado de resultado
y aparecen aquí. Mire el inciso D. Las acciones comunes en circulación, o sea, las acciones ordinarias son las mismas acciones comunes. Las acciones comunes en circulación para el año 2020 son 76.262. Ojo, 76.262. O sea que ese es el número de acciones que están en circulación. Y si no entendió, ahí al pie del estado de resultados está el inciso D. Las acciones comunes en circulación para el año 2020 son 76.262. Ahora lo único que voy a hacer es dividir y lo que me resulte, como le repito, lo voy a expresar en lempiras. 233.750 entre 76.262. Da 3.07. O sea que en el año 2020 la empresa pagó a cada accionista por cada acción 3 lempiras con 7 centavos. Alguno podrá ver que esa cifra es baja, sí es baja, pero imagínense que alguien tenga 10,000 acciones, solo ahí estaría recibiendo 30.700 lempiras. O sea que depende del número de acciones que yo posea en la empresa. Pero por cada acción en el año 2020, cada accionista recibió 3.07. Ahora vamos a hacer lo mismo en el año 2019. La utilidad neta, que siempre es la misma, mire, utilidad disponible para accionistas comunes 149,000. Y de una vez llevémonos las acciones ordinarias en circulación. Las acciones comunes en circulación para el año 2019 son 76.244. 76.244. Y aquí solamente dividir y recuerde expresar la respuesta en lempiras. 149,000 entre 76.244. 1.95. ¿Qué significa este valor? Que en el año 2019 los accionistas solo recibieron un lempira con 95 centavos, pero en el año 2020 ya recibieron 3 lempiras con 7 centavos. Si nosotros presentamos esta razón, pues lógicamente vamos a ser atractivos por la rentabilidad que tenemos, porque los accionistas van a evaluar, bueno, el año pasado me dieron 1.95, ahora me están dando 3.07, esta empresa está generando mayores utilidades. Por lo tanto, la empresa se convierte en algo atractivo para los inversionistas. Entonces, una vez teniendo los resultados, hacemos el análisis. En el año 2019, la compañía pagó 1.95 lempiras por cada acción ordinaria en circulación. ¿Verdad? Eso fue lo que pagó por cada acción ordinaria en circulación, coma. Pero en el año 2020, dicho pago fue de 3.07 lempiras. Las cifras el comentario que decíamos, ¿verdad? En el año 2019 la compañía pagó 1.95 por cada acción ordinaria en circulación, pero en el año 2020 dicho pago fue de 3.07. Las cifras anteriores nos demuestran que la empresa puede atraer capital externo
pues cada año mejora las ganancias por acción. Si usted presenta esta medida como para atraer capital externo, seguramente van a venir muchos inversionistas porque van a ver que la empresa está mejorando cada año el pago que se hace por cada acción ordinaria en circulación. En resumen, jóvenes, las medidas de rentabilidad, entre más alta sea su valor o entre más alto sea su valor, más atractivos se convierten para las personas que desean invertir en la compañía. Entonces, con eso nos quedaríamos la clase de hoy, jóvenes. Vamos a continuar en la próxima clase virtual, continuando con las últimas dos medidas de rentabilidad y el último grupo que son las medidas de mercado. Entonces, un placer, Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.